Tiempo de una nueva previa aquí en Penaltis por la Escuadra, en el Aldo de Aragón, ante un partido más del Real Zaragoza, que es el duelo de rivalidad regional frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Los dos equipos aragoneses se citan a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de la Romareda, en lo que es el partido de la jornada 37. Clave para ambos en sus respectivas peleas en la clasificación, que son justamente las contrarias a las de sus proyectos. Allá por el mes de agosto, el Real Zaragoza tenía un plan de ascenso, era un equipo hecho para el éxito, para estar peleando por volver a Primera División después de 12 años consecutivos en Segunda División. Y el Huesca había pasado por semanas durísimas de verano donde se puso en duda incluso la viabilidad económica y su posible exclusión del fútbol profesional. Al final todo aquello se arregló y arrancaron los oscenses con un equipo en mantillas, pensando en salvar la temporada como se pudiera después de aquel farragoso tiempo de estío. El paso de las jornadas, el paso de los meses, ha llevado a los dos equipos a unos estados totalmente en las antípodas de donde se pensaba al principio que esto iba a discurrir. El Real Zaragoza está peleando por no descender fuera del profesionalismo a Primera Federación y el Huesca es el que está peleando por jugar la promoción de ascenso a Primera División. Son las cosas del fútbol, muchas veces insondables e inexplicables. En esta tesitura llega este partido, cuando concluya faltarán solo 5, es un momento por lo tanto culminante. El Huesca, que ha estado 2 meses en posiciones de promoción de ascenso, se ha caído después de un bache en el que le está costando mantener ese nivel que mantuvo durante el inicio del año natural. Es séptimo, está todavía en la pelea, pero en estos momentos no está pisando donde ha estado. Y el Real Zaragoza acumula ya más de un mes estando en el precipicio, con el Eldense pisándole los talones. Por momentos ha estado incluso en posición de descenso, pero en el final de cada jornada no ha sido así y el Eldense, a pesar de su arreón final, no ha logrado echarle el guante. Ahí, de nuevo, una semana más, el Real Zaragoza vuelve a jugar con fuego, jugándose la vida en el envite. Tenemos para analizar estos prolegómenos del partido interesante entre los dos equipos aragoneses a Isidro Villanueva, en condición de exfutbolista profesional del Real Zaragoza, en Primera División, y también en este caso de la Sociedad Deportiva en aquellos años 90, fuera del profesionalismo. Ya ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. En el final de tu carrera futbolística también estuviste un año en el equipo del Alcoraz. Y Emilio Soriano Ladrén, árbitro internacional español, aragonés, que nos puede ayudar también, buen seguidor del fútbol profesional de la Segunda División, a analizar este partido desde un prisma arbitral, ahora que están muy de moda las polémicas arbitrales, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con la final de Copa, y viniendo también en la Sociedad Deportiva Huesca de un partido muy polémico frente al Racing de Santander, que tiene repercusiones deportivas en lo que vamos a ver este fin de semana en la Romareda, porque le faltan varios jugadores que están sancionados, expulsados y con acumulación de tarjetas. En principio, Isidro, es un partido en ese sentido contrapuesto a lo que podríamos pensar cuando vimos el calendario en verano, que se podía ver en la Romareda a finales de abril, donde lo normal sería lo contrario, que el que estuviera peleando por el ascenso fuese el Zaragoza y el Huesca estuviera en apuros. Bueno, pues totalmente. Estamos al revés. Lógicamente, como tú has explicado, los dos equipos partían con objetivos completamente distintos y a falta de 5 jornadas, la Sociedad Deportiva Huesca, por sus méritos, ha hecho una campaña magnífica, se encuentra todavía allí en una posición privilegiada con todas las posibilidades de poder acceder a los puestos a la fase de promoción. Desgraciadamente el Real Zaragoza está para lo que está, por tratar de salvar y de continuar en el fútbol profesional, pero a pesar de que las diferencias son muy grandes entre ambos equipos, si miramos las estadísticas y la tabla clasificatoria, ahora las analizamos y las desmenuzamos. 16 puntos de ventaja faltando a favor de la Sociedad Deportiva Huesca. El que sea un derbi y el que se juegue en la Romareda hace que el resultado a priori sea impredecible y que sea un derbi donde cualquier cosa se puede dar. A pesar de esos 16 puntos de más que tiene la Sociedad Deportiva Huesca respecto del Real Zaragoza en estos momentos, efectivamente el factor campo y la necesidad, sobre todo la máxima necesidad que tiene el Zaragoza, seguramente va a equilibrar, al menos de inicio, lo que son los presupuestos de un partido que en lo táctico va a ser realmente duro. Emilio Soriano, es un partido que viene marcado por que el Huesca la semana pasada
bueno, pues tuvo un arbitraje en el 1-3 frente al Racing de Santander, en el que tuvo 3 expulsados, 2 que acumularon las 5 tarjetas amarillas y por lo tanto no iban a estar. Digo no iban porque uno no va a estar, pero el otro sí, porque hubo un error en la redacción del acta al que el Huesca se ha aferrado jurídicamente y le han dado la razón. ¿De qué manera a Galech Apezteguía, que es el árbitro navarro que ha sido designado para dirigir este importantísimo partido, le puede afectar el hecho, por ejemplo, de que el Huesca, después de lo sucedido en el Alcoraz el otro día, emitiera un durísimo comunicado pues que afecta al colectivo arbitral? Ahí los árbitros, ¿cómo reaccionabais en tu época y cómo siguen reaccionando ahora? ¿De qué manera esto puede afectar? Inicialmente te sale la pluma del compañerismo, pero luego entiendes esas reclamaciones y sobre todo cuando las conoces perfectamente. Y este es el caso que, por ejemplo, a tu pregunta que me haces respecto al partido anterior con el Racing de Santander. Haya habido determinadas situaciones un poco inexplicables y no vi el partido en directo, pero sí lo vi en la televisión después y el reportaje. Y ya el colmo es que haya una deficiente redacción del acta que condiciona inicialmente por lo menos la expulsión de un jugador, aunque luego el comité la vuelva atrás, ¿no? Esto origina una bulla, un barro y una bulla que lógicamente para el siguiente partido, si además coincide que es con un equipo de tu propia región en un derbi y jugándose también muchísimo el otro, que es el caso del Real Zaragoza, pues entonces blanco y en botella, el problema es tremendo. Pero yo sin embargo creo sinceramente que esos directivos que ha citado nuestro compañero del Huesca, que cogen ese club en esas circunstancias y que lo elevan, trayendo unos jugadores que sabían a qué equipo fichaban y qué condiciones fichaban y qué les podía suceder por temas económicos, es capaz de subir arriba y estar clasificados incluso para la primera división, tienen el suficiente aplomo para saber qué es lo que hay que hacer e imbuir a sus propios jugadores que no entren en ese barro que han entrado de alguna manera consciente o inconscientemente en el último partido, y que sean unos jugadores como han sido durante toda la temporada, con limpieza, con energía, con... ¿Y a Galech? ¿Al árbitro? ¿De qué manera le presiona esto de más? No creo... ¿Qué diferencia hay en lo que pasó hace una semana contra el Racing en el Alcoraz? No. ¿Y a lo que sería este partido sin que eso hubiera sucedido? No, como en todas las cosas hay un tipo, y a mí me lo has oído muchas veces, que es el oficio de árbitro. O sea, tú porque estés un año en una categoría y te salgan bien, no tienes el derecho o la suficiente capacidad como para estar en la siguiente categoría, en la superior categoría. O sea, tú tienes que tener un oficio y haber pasado muchas batallas. Y Arcediano, que no entra en este partido, pero que sí lo conozco como árbitro de segunda división, y Galech, para mí son dos de los árbitros que tienen la proyección de la primera división, lo cual no quiere decir que sea este año, que sea el siguiente, pero que tienen la proyección de la primera división, porque yo que sigo el fútbol, como tú decías, muy de cerca todos los domingos, y ahora porque estoy en Zaragoza, la segunda división más que la primera, es lo que observo en determinados arbitrajes y en determinados personajes del arbitraje de la segunda división. Para mí Galech, lo digo con toda sinceridad, para el Huesca y para el Zaragoza, es un árbitro de garantía. Ahí está subrayada esa opinión que es realmente interesante en esta previa. Hablamos de esas estadísticas, tú que eres un estudioso, Isidro, de los partidos y que te los miras con el detalle, traías eso metido en vena, ¿no? Que el Huesca es fuera de casa como visitante, que es como va a jugar en la Romareda, es de lo mejorcito de la categoría todo el año. Es un equipo durísimo, difícil de ganar para los locales, incluso para los que han estado arriba todo el tiempo, y por lo tanto Zaragoza tiene ante sí una cuestión de gran envergadura. Afortunadamente las estadísticas solamente son eso, ¿no? Estadísticas que te sirven como un punto de referencia, pero más en un partido de un derbi en la Romareda, eso se pasa a un segundo plano. Como tú decías, el Huesca es uno de los equipos más solventes fuera de casa de toda la categoría, junto con el Elche es el equipo que menos goles encaja. Sí que es cierto que ha tenido más fortuna o que ha tenido mejores resultados contra equipos que se encontraban en la parte alta de la clasificación, Granada, Oviedo, y ha tenido más problemas con equipos que se encontraban en la zona baja. Y por contra el Real Zaragoza, pues de todos es sabido, desgraciadamente es uno de los peores locales de toda la categoría, junto con el Cartagena y Ferrol.
Todo ello, pues el ambiente de la Romareda, el que sea un derbi, el que vengan también de una jornada anterior donde los daños colaterales para mí son más importantes los que sufre el Huesca porque pierde a 3 piezas que son la columna vertebral a lo largo de toda esta temporada, como son el portero Dani Jiménez, Jorge Pulido En este caso por lesión. y Lureiro, yo creo, y en cambio el Real Zaragoza recupera a Francho y Arriaga con respecto a la jornada anterior, ¿no? Lo que hace que todo eso equilibre mucho más el partido y que va a depender de pequeños detalles. También a Lluís López, que vuelve después de más de 2 meses de lesión y que ante las flojeras de la defensa por el centro, pues parece ser que puede volver incluso para ser titular. Rápidamente, en esta ocasión, el Eldense, que es el que nos está marcando el nivel de vida, es un poco el índice Dow Jones de la vida del Zaragoza, nos lo marcan en Elda, en Alicante, ha desperdiciado 4 jornadas en las que podía haber acabado por encima, haber metido al Zaragoza en un lío mayúsculo, todavía mayor del que está. Esta jornada el Eldense también va a jugar por delante. Ese es otro factor que volverá, igual por 5ª ocasión, a pesar en lo que es la mente de los zaragocistas, ¿no? Totalmente. Y luego, vamos a ver, el partido del domingo va a ser un punto de inflexión para los 2 equipos, porque el que salga ganador en las próximas 3 jornadas prácticamente se va a jugar el futuro. Recordemos que el Real Zaragoza va a tener que enfrentarse al Racing de Ferrol y al Cartagena, 2 equipos que están descendidos, con lo cual si el Real Zaragoza es capaz de superar a la Sociedad Deportiva Huesca y sacar adelante esos 2 partidos, prácticamente solucionaría el problema. Y al revés, la Sociedad Deportiva Huesca, si sale también ganadora de este envite, se va a enfrentar en los próximos partidos en el Alcoraz a el Oviedo y al Elche, y que si es capaz son 2 finales, claro. Prácticamente el objetivo de la promoción de la Sociedad Deportiva Huesca y de la salvación del Real Zaragoza se verán cumplimentados a mitad de mayo. Emilio, futbolísticamente, para no hablar solo ya antes de acabar del tema, ¿cómo ves el derbi? Bueno, yo lo veo muy interesante, porque sobre todo es muy difícil de analizar la gran cantidad de despropósitos que se han planteado con el Real Zaragoza desde el principio de la temporada con el proyecto que había. Multitud de despropósitos y muy difíciles de analizar. Ya no digo solamente los direccionales, sino también los del verde, los de abajo, los del campo. Y claro, por ahí han pasado casi todos los jugadores de la plantilla, unas veces como titulares y otras veces como reserva. Hoy leía, por ejemplo, el hecho de que 1/3 de los goles que había tenido el Zaragoza habían sido de jugadores que estaban en el banquillo y que habían salido en determinado momento. Y otro día leo otra cosa y otra. Y todas reales. O sea, no es que quiera decir que eso es que se avance para entenderlo de otra manera, sobre todo el aficionado. Pero claro, el jugador tiene que ser consciente también de esa situación, que los despropósitos no son solamente de la dirección del club, son también de ellos como jugadores, y tienen que tener la responsabilidad de saber qué es lo que se están jugando el próximo domingo, y los siguientes, independientemente de los resultados colaterales, como bien manifestaba nuestro amigo, de otros clubes que le están dando una tabla de salvación. Pues esa es casi nada la sinopsis de la película que nos queda, no solo para este partido, Real Zaragoza-Huesca, sino para los otros 5 que van a quedar para unos y para otros por cuestiones bien distintas. Cortitas y al P, para rematar esta previa en penaltis por la escuadra aquí en Heraldo. ¿Qué os dice el corazón? Un marcador, la porra. 1-0 a favor del Real Zaragoza. Yo me inclino por un empate, aunque no sirva para nada de ninguno de los dos. Vete tú a saber. Aunque Gaby el último partido que se empató decía que un puntito podía ser suficiente. Yo sigo pensando que quedando tantos partidos tiene que irse a la victoria. ¿Quiénes van a ser las piezas clave en los 2 equipos? En el Huesca, con muchas bajas de piezas clave, hay que buscar quizá otras, aunque también tiene a varias de sus figuras que van a estar en la Romareda. A priori yo creo que la clave del Huesca va a ser el hacer el partido lo más largo posible, para que el Real Zaragoza sobre todo caiga en la necesidad, en la imprecisión, en la ansiedad de ganarse el partido. Y creo que en el Huesca la pieza fundamental va a ser Soko, para aprovechar esa velocidad, para poner en trabas a la defensa del Real Zaragoza, y en el Real Zaragoza me inclino por Soberón, incluso por Pau Sanz. Que podría ser titular de una vez.
Lo de Soko lo saben dos, los españoles y los extranjeros, porque es fantástico. Ese jugador no creo que el año próximo esté en el Huesca, estará en otro club más importante. Y en el Zaragoza, pues también estoy de acuerdo que tiene que ser o Soberón o Pau, o incluso que se conozca ya de una vez las posibilidades de nuestro amigo Liso, porque lleva una temporada que realmente no está en eso que esperábamos de él. Pues hasta aquí este espacio de previa de un partido interesante todos los años cuando se da, por la idiosincrasia, por todos los componentes emocionales que tiene y que este año ha tocado en estas circunstancias clasificatorias que hace que unos y otros, cada uno por lo suyo, estén en el momento de la verdad. Todo lo que suceda el domingo a las 9 en la Romareda lo contaremos aquí, como siempre, puntualmente en Heraldo de Aragón.